Buenas noches, tutor y compañeros. En esta ocasión voy a explicar el bloque acondicionador de señal que corresponde al paso 2 de la tarea 1. ¿Qué es un acondicionamiento de señal? Los acondicionadores de señal son circuitos que convierten los parámetros eléctricos de salida de los transductores en una señal eléctrica. Como podemos ver en la imagen, lo que hace el acondicionador es convertir la señal de entrada a una señal eléctrica que la podemos ver reflejada en el software, por ejemplo. Los acondicionadores generalmente se pueden medir fácilmente, como por ejemplo la corriente, el voltaje o la frecuencia. Este bloque incluye todas aquellas transformaciones que deben utilizarse sobre las señales eléctricas que resultan en la salida del transductor y que son previas al procesado para extraer la información que se busca. El conjunto de transductor acondicionador es la interfaz que la variable física y la de entrada del circuito eléctrico que vaya a procesar la información. Un ejemplo puede ser la señal alterna de un microprocesador. En esta imagen podemos detallar todo el proceso de la instrumentación y podemos ver que el bloque del acondicionamiento de la señal está en medio de la transducción y en medio del procesado. Es decir, que la señal que emita el proceso de transducción necesita ser convertida y luego entra al bloque del procesado. Determinados acondicionadores de señal pueden llevar a cabo una alineación si las señales que proporciona un sensor no tienen una correspondencia en todo lo lineal con la magnitud de la física. Para ello, llevan a cabo un proceso de interpretación de la señal mediante el software. Es habitual en caso de las señales temporales que este método se emplee para obtener una mayor exactitud porque no todos los sensores son totalmente lineales. Los parámetros para la alineación se evalúan durante la calibración del sensor y se indican en el protocolo de la calibración también. Otra de las funciones es la amplificación. En este paso, la señal y el proceso de incrementar la señal para el procesamiento o digitalización tiene dos formas de amplificar esa señal. Una es incrementando la resolución de la señal de entrada y la otra es aumentar la relación de señal-ruido. La otra función es el filtrado. Es una función súper importante de los acondicionadores que lo que hace es filtrar el espectro de la frecuencia de la señal, conservado solo en datos válidos y bloqueando todo ruido. Existen varias razones para que las señales de salida del transductor deban ser acondicionadas. Cuando la señal eléctrica, que es la función de la magnitud que se mide, no es una tensión o intensidad, suele ser conveniente utilizar un circuito que realice la conversión de este tipo de señal. Así, por ejemplo, en el transductor resistivo es normal que se utilice un circuito puente para convertir el valor de la resistencia o tensión, o si el transductor es de tipo expectativo o intuitivo y se monta como parte en un oscilador, la magnitud de la salida es una frecuencia y debe utilizarse un acondicionador. Si el transductor presenta una respuesta no lineal a los cambios de la magnitud de la física, es importante acondicionar esta señal, ya que la energía que se tiene no es suficientemente significativa y hay que realizar el proceso de delineación mediante el circuito y así ser convertido para que éste nos dé un cálculo numérico compatible.
Muchas gracias por su atención, espero que este video los haya contextualizado un poco de lo que significa este bloque de acondicionador de señal dentro de un proceso de instrumentación.